Vamos a mantenernos en el capítulo internacional, volvemos a lo que es esta guerra, segundo año ya de la invasión, ¿no? Entramos al segundo año de la invasión de Rusia a Ucrania y le ponemos análisis con Mauricio Rabuffetti. ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Mauricio? Bien. Volviendo al ruedo. Bueno, bienvenido como siempre. Hay cambios sustantivos o por lo menos significativos en el escenario de este conflicto bélico. Sí, hoy nomás, nos lo decía Eugenia hace un ratito, se prevé que la ciudad de Bakhmut, que ya no es más una ciudad, es un páramo realmente, pero es en definitiva un bastión importante para los dos países en guerra, para Ucrania y Rusia, caiga en las próximas horas. Los invito a escuchar lo que decía el jefe del grupo mercenario que tiene rodeado Bakhmut y que probablemente termine ganando esa posición. A ver. Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому. Уважаемый Владимир Александрович, подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога. Профессиональная украинская армия. То сегодня мы видим все больше стариков и детей. Но жизнь их под Бахмутом коротка. День-два. Дайте возможность им покинуть город. Город фактически окружен. Bueno, lo veíamos ahí. Lo más importante, este video obviamente busca tener un efecto psicológico importante en las fuerzas ucranianas, pero por sobre todo las cosas da la pauta de algo que es bastante conocido desde el punto de vista informativo. Hay esencialmente 4 accesos a esta ciudad, 3 están ya tomados por este grupo mercenario que responde directamente al presidente ruso y hay una sola salida. Todo indica, lo explicaba Eugenia hace un ratito, que las fuerzas ucranianas se van a retirar de Bakhmut. Le voy a pedir a los compañeros en control que pongan un mapa que tenemos preparado para poder entender en casa de qué estamos hablando. Si miran a la derecha de su pantalla van a ver en verde lo que son las zonas que Rusia controla. Hablamos mucho de Lugansk y Donetsk el año pasado y de todo el Donbass. En celeste ven las zonas que fueron recuperadas por las fuerzas ucranianas y ahí en el medio de la pantalla prácticamente cerquita de Dnipro ven el nombre Bakhmut. Esta ciudad que se ha convertido en un símbolo de esta guerra en las últimas semanas. Una guerra que, como decíamos, termina mostrando peleas hasta simbólicas, ¿no? Pero esta ciudad tiene un valor importante. Forma parte de una zona industrial que Rusia perseguía como objetivo en su totalidad y que en este mapa podemos ver de manera bastante cabal. El video que veíamos hace un ratito de Radio Televisión Española, de alguna forma lo que nos permitía era mostrarles el tenor de ese mensaje que estaba dirigido directamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hasta ayer la versión oficial ucraniana era que no se iban a retirar a menos que fuera estrictamente necesario. Las últimas informaciones de las últimas horas y minutos antes de entrar al aire dan cuenta de que probablemente la ciudad caiga en breve. Sí, nosotros estábamos dando que el ejército de Ucrania fue autorizado a retirarse, lo que marca un poco el tenor. Dos cositas, la precisión. Este grupo son mercenarios contratados por Rusia, el grupo Son Wagner mercenarios rusos, son mercenarios rusos. Ahí Sí, es está. un grupo muy, muy conocido, un grupo que responde, como decía, directamente al presidente Putin. Claro. Ahí está. Y lo otro, porque se reunió el G20, ¿no? Claro, justamente por ahí el íbamos tema con estuvo eso. también arriba de la mesa. Bueno, no hubo acuerdos, eso podría verse como un resultado en sí mismo. Podría verse como un resultado, sí, porque a veces la falta de acuerdo... Se preveía, ahí vemos algunas imágenes de esta cumbre que tuvo lugar en India, que tiene la presidencia del G20. La verdad es que no hubo resultados, no se esperaban demasiados resultados porque hay una fractura en este foro, repitámoslo, es un foro que no toma decisiones sino que marca algunos lineamientos, un foro que se creó para dirimir, resolver, orientar en cuestiones económicas, esencialmente para resolver crisis financieras y que hoy se ha convertido en un foro político. Tal vez lo más relevante para poner un apunte esté en manos de este señor que está a la derecha de la pantalla, Xi Jinping, ahí saludando a Emmanuel Macron. ¿Por qué destacaba al presidente chino? Porque China apoyó un comunicado, de hecho emitieron un comunicado conjunto, China y Rusia. No hubo comunicado conjunto de todo el G20, sino algunos por separado, y en este caso uno
de China y Rusia, criticando la injerencia de terceros países en sus decisiones, ¿no? Fue lo único que salió y lo que muestra es un cierto acercamiento entre China y la Rusia en guerra. Y China había presentado una propuesta de paz hace unos días, no, Sí. no se la están llevando, digamos. No, es una propuesta de 12 puntos que de alguna manera resume, ahí vemos a Joe Biden y a Xi Jinping, pero en otras instancias anteriores. Ahí las imágenes que veíamos al final eran del G20 de Indonesia en 2022. No se la están llevando porque esencialmente lo que está haciendo China es no reconocer lo que Occidente quiere que reconozca, que es que se trata de una invasión ilegal. China tiene la postura de que la decisión de Rusia se explica porque la OTAN se expandió hacia el este y por lo tanto Occidente no lleva esa propuesta, como decís bien, Leo. La cuestión es qué opinan los países en conflicto, qué opina Rusia y qué opina Ucrania. Ucrania quiere ir para adelante en cuanto a reunirse los dos presidentes, Zelensky y Xi Jinping. Y Rusia lo está estudiando. Si por ahí irá la solución, la verdad es que el plan de 12 puntos es una especie de resumen de la posición china con un llamado a dialogar. Pero en esa cumbre del G20 se reunieron los cancilleres, tanto de Estados Unidos como de Rusia. A ver, contame algo de ese encuentro. Bueno, ¿qué salió de ahí? Fue más que un encuentro, fue una especie de... Le bajaron el perfil muchísimo, ¿no? Pero no fue una reunión. Hablaron de parado poquitos minutos. Rusia señaló que Sergei Lavrov, el canciller ruso, quien vemos en imágenes ahí de lentes, dijo que la reunión, el encuentro, el diálogo, muy cortito, fue pedido por este hombre, por Antony Blinken, el secretario de Estado norteamericano. Esencialmente lo que se conoció vino del lado norteamericano, diciendo que Estados Unidos va a seguir apoyando todo lo que sea necesario a Ucrania en este conflicto. Recordemos que Estados Unidos es el principal proveedor de armas para Ucrania en este momento, junto con algunos países europeos, y precisamente algo interesante que ha pasado en la jornada de hoy tiene que ver con esa reunión entre Biden y el canciller alemán Olaf Scholz y el cambio de tesitura militar de Alemania, ¿no? Alemania que va a empezar a convertirse en una especie de usina, de factoría de armas para el resto de la Unión Europea. Es un cambio muy importante, un cambio histórico que ha propiciado esta guerra, del cambio del cual hablamos en algún momento, pero que de alguna manera se está concretando ahora, un año después de que comenzó la invasión decidida por Putin a Ucrania. Hoy de mañana te pudimos escuchar, Mauricio, en la radio. Aprovecho para decir que este informativo está saliendo por Radio Uruguay, por Radio Cultura también. Y allí te hicieron esta pregunta que, si se quiere, te la quiero reiterar, que tiene que ver con el primer ministro de la India, ¿no? Que al abrir la cumbre del G20, dice, la gobernanza global fracasó. ¿Y entonces? Narendra Modi, el primer ministro de la India, sí, arrancó así el G20, ¿no? Diciendo la gobernanza global, si alguna vez existió, esto lo agrego yo, fracasó. ¿A qué se refería? Se refería a que atravesamos una crisis climática y los acuerdos son modestos y tardíos, que atravesamos una crisis inflacionaria y es muy difícil coordinar políticas monetarias, a que atravesamos un periodo de guerra en el centro de Europa y no solamente no se pudo parar antes de que empezara a nivel global, sino que además los diferentes países que están involucrados en este conflicto están esencialmente, en este caso, sosteniendo la guerra y una guerra que no se puede parar, sosteniéndola desde el punto de vista militar, ¿no? Porque hay un entendimiento del lado de Occidente de que esta invasión, que fue la que causó en definitiva el conflicto, es ilegal. Creo que en eso hay poca discusión. Pero la verdad es que lo que quería decir el primer ministro indio de alguna manera refleja lo que muchos pensamos, ¿no?
Fíjense que lo dijo en el G20, que es el grupo de países, el foro más importante y más relevante de discusión, en donde están no solamente las principales potencias, sino que también hay potencias emergentes, está la India, está Brasil, hay países que no tienen tanto peso político y tanta influencia como puede ser Argentina y otros, pero es un foro relevante para decir, señores, esto no está funcionando de esta manera. Recordemos lo que pasó cuando empezamos esta sección de análisis. Hoy yo se lo comentaba a Mauricio Almada en la radio. Empezamos hablando de la pandemia y las dificultades que había para coordinar la entrega de vacunas a países que no tenían acceso a ningún mecanismo de salvación. La gobernanza global, si alguna vez existió en el siglo pasado, por supuesto que existió después de la Segunda Guerra, existía. Ahora tenemos esta palabra que usamos bastante frecuentemente, pero sí la gobernanza global francamente está dejando mucho que desear por lo menos. Sí, y si los organismos internacionales de gobernanza o por lo menos de orientación a nivel mundial son vinculantes o no, como Naciones Unidas, ¿no? Bueno, la verdad es que el grado las decisiones de Naciones Unidas no son vinculantes, a pesar de que muchas convenciones terminan siendo supranacionales, una discusión larga, sí, pero se incorporan al cuerpo legal, en fin, ¿las cumplen o no las cumplen los países? ¿Qué pasa si no las cumplen? Y muy poco. Lo cierto es que hay una orientación, hay estructuras, existen, pero no están llegando tan profundo como todos desearíamos en muchísimas áreas de la vida que nos toca vivir en este siglo XXI. Gracias, Mauricio, un gusto recibirte otra vez.